Hola, ¿cómo están? Sean ustedes nuevamente bienvenidos a mi canal de YouTube, donde vamos a tratar hoy día el tema de la radiología de una lesión muy importante como es la atelectasia. La atelectasia es una lesión que también afecta al espacio aéreo. Y recordamos que al decir espacio aéreo nos estamos refiriendo exactamente a los alvéolos pulmonares. Desde la definición de la terminología, atelectasia significa sin ventilación o sin aireación. Recordemos que el prefijo a significa sin o falta de. Entonces estuviéramos hablando de una zona del pulmón en donde no ha de llegar aire y por lo tanto esa zona del pulmón, más propiamente esa zona alveolar, se encuentra sin ventilación o sin la llegada de aire. La atelectasia es un trastorno producido por procesos obstructivos en la manifestación o en la ramificación bronquial, causando una ausencia o disminución de la llegada de aire a un determinado segmento del pulmón, ocasionando consecuentemente una disminución del volumen de esta parte de la totalidad del campo pulmonar, que puede ser un segmento, un lóbulo o puede ser un total pulmón afectado. La causa principal para que se produzca atelectasia es una obstrucción en la ramificación del árbol bronquial, que puede ser a nivel de un bronquio principal, ya sea del lado derecho o del izquierdo, o puede ser en la ramificación bronquial en un bronquio de primer o de segundo orden. Entonces existe a nivel alveolar un colapso, debido a que, si recordamos, la pared de los alvéolos tienen un componente elástico muy importante y que estos funcionan distendiéndose durante la fase inspiratoria y contrayéndose durante la fase expiratoria. Precisamente el pulmón o los alvéolos, en su expresión más íntima, digamos, se encuentran o permanecen colapsados, totalmente cerrados por la ausencia del aire que no ha de llegar a este segmento del pulmón. Radiológicamente se presenta como una lesión radioopaca. Esta lesión radioopaca es homogénea. Bueno, tenemos aquí una placa radiográfica en donde nos muestra hacia el lóbulo superior del lado derecho una opacidad homogénea, precisamente debido a la ausencia en la llegada del aire a este segmento de los alvéolos. Y la causa principal es, o la causa que mayor frecuentemente se presenta, es una obstrucción debido a la formación de un tapón mucoso, que en este caso estuviera localizado en el bronquio en el bronquio secundario que se dirige hacia el lóbulo superior del lado derecho. Entonces, el lóbulo superior del lado derecho se encuentra colapsado. Por eso que también se llama a esta patología, a la atelectasia, como una enfermedad retráctil o de retracción pulmonar. Y en la antigüedad, o hace algunos años atrás todavía, a esta lesión se la definía como una lesión en vidrio esmerilado, precisamente haciendo referencia a la radiopacidad y a la homogeneidad que presenta esta lesión, dando el aspecto precisamente de un vidrio esmerilado, tal como nosotros podemos observar esta radiopacidad que está presente en el negatoscopio, ¿no? El negatoscopio entonces también es una opacidad de vidrio precisamente esmerilado y muy comparativa con con la lesión que presenta la atelectasia en una placa radiográfica. Después del tapón mucoso podemos encontrar entre las causas un tumor benigno bronquial, aspiración de cuerpos extraños, principalmente en los niños, un carcinoma bronquial, y entre los de menor incidencia, asma bronquial, una litiasis bronquial, crecimiento de cavidades cardíacas, aneurisma aórtico y así otras que se presentan de menor intensidad. Podemos observar esta otra placa en donde también observamos una afectación en el lóbulo superior del lado derecho, en donde también se encuentra una lesión radioopaca homogénea y que ha de presentar las características propias de una lesión del tipo atelectásica.
Vamos a hacer referencia a la clasificación o a los tipos de atelectasia que nosotros podemos encontrar desde el punto de vista radiológico. Y esto se basa en el factor o el mecanismo de producción de la atelectasia. Y esas pueden ser de 5 tipos. El primer tipo ya habíamos hecho referencia, que es la atelectasia del tipo obstructiva. Este tipo de atelectasia es la más frecuente y ha de obstruir la luz intraluminal del bronquio o del árbol bronquial. Como habíamos dicho, el tapón mucoso, que pueden ser también otras causas que van a producir obstrucción de las vías respiratorias principales. La obstrucción no solamente puede ser intraluminal, también puede ser extraluminal, es decir, causas crecimientos que van de fuera hacia adentro, comprimiendo de fuera hacia adentro la luz bronquial. Por ejemplo, los tumores bronquiales o los tumores pulmonares que crecen y en su crecimiento van a ir a aplastar al árbol bronquial y en consecuencia se va a producir una alteración en la obstrucción de la vía respiratoria. La segunda causa es la atelectasia cicatricial o de cicatrización, denominada también del tipo retráctil. La tercera causa es la atelectasia del tipo pasiva, en donde ha de haber procesos expansivos que ocupan espacio y causan secundariamente un mecanismo de compresión en la luz del bronquio. El número 4, la atelectasia compresiva, que producen una compresión directa de la luz por un factor determinante que se encuentra a nivel peribronquial. Y finalmente encontramos la atelectasia del tipo adhesiva. El mecanismo es idiopático, no se conoce la causa y se produce una adhesión neuromuscular, como en los casos del distrés respiratorio del recién nacido o la inyección intravenosa de hidrocarburos. Vamos a hacer referencia a los signos radiológicos que podemos encontrar en una atelectasia. Acá vemos una atelectasia prácticamente de todo el pulmón del lado izquierdo. Los signos radiológicos se dividen en dos grupos: signos radiológicos directos y signos radiológicos indirectos. Signos radiológicos directos. Número 1. Existe la alteración a nivel de la cisura, lo que se llama atracción cisural. Se ve principalmente cuando existe la afectación en un solo lóbulo, en un solo segmento, tal como habíamos visto en el caso del lóbulo superior del lado derecho. Vamos a volver a la plaquita. Acá está. En este caso, lo que vamos a observar es que la cisura ha sido atraída, ha sido retraída hacia el lóbulo superior del lado afectado o del segmento afectado. El segundo signo radiológico directo es precisamente la falta de aireación. ¿Y cómo nos damos cuenta que una zona del pulmón no se encuentra aireada? Es que cambia esa radiotransparencia de un pulmón que contiene aire en los alvéolos a una radioopacidad en donde no existe la llegada de aire hacia ese segmento de los alvéolos. Y el tercer signo radiológico directo y muy importante es precisamente los efectos o las causas broncovasculares que están dentro de este segmento atelectásico. Quiere decir que las ramas arteriales de la circulación arterial, tanto arterial y venosa, así como también las paredes de los bronquios, se encuentran colapsados, estrechados, porque precisamente existe un fenómeno de contracción o retractilidad dentro de la lesión. Entonces repasamos nuevamente con carácter siempre didáctico para que ustedes puedan entender mejor. 3 signos radiológicos directos de la atelectasia: atracción cisural, pérdida de la aireación y colapso en la pared de los bronquios y de los vasos arteriales y venosos dentro de la lesión. Los signos radiológicos indirectos son mucho más amplios, es decir, giran en torno precisamente a la retracción en el segmento afectado. ¿Qué vamos a encontrar entre los signos radiológicos indirectos? Todo aquello que nos digan que existe retracción. Si ustedes ven la tráquea, miren la tráquea cómo está retraída hacia el lado de la lesión. Entonces hay retracción. ¿Cómo es el diafragma del lado afectado? Elevado o retraído hacia el lado de la lesión. ¿Cómo están los espacios intercostales? Disminuidos
en comparación al lado sano, precisamente porque existe una retracción. ¿Cómo está el mediastino? Atraído o retraído hacia el lado de la lesión. ¿Cómo está el área cardíaca? Atraído o retraído hacia el lado de la lesión. Y un signo muy importante que hay que tomar en cuenta es el enfisema compensador o compensatorio. El pulmón sano, como tiene que efectuar doble trabajo más el del pulmón enfermo, se ha de hiperinsuflar, ha de tener mayor cantidad de aire y en consecuencia el volumen pulmonar se encuentra aumentado. Y ese volumen se le conoce con el nombre de hiperinsuflación pulmonar o una hiperinsuflación compensatoria, que también se puede dar en los casos donde solamente afecta a un lóbulo o a un segmento, y muchas veces esta hiperinsuflación ha de cubrir al segmento atelectásico, frente a lo cual tenemos que realizar estudios radiológicos complementarios en proyecciones, ya sean oblicuas o en laterales, para que tengamos una mayor visión y un mejor diagnóstico de lo que es la atelectasia. Para concluir la práctica del día de hoy y nuevamente darles la bienvenida al canal de YouTube, vamos a mencionar los diagnósticos diferenciales. Hay que establecer un primer diagnóstico con un consolidado neumónico. Ambos son imágenes radiopacas. Lo que pasa es que el consolidado neumónico es más heterogéneo, mientras que la atelectasia es más homogéneo. Y otro aspecto muy importante, el consolidado neumónico siempre va a producir desplazamiento de todas las estructuras hacia el lado contrario o al lado sano. En cambio, que la atelectasia siempre va a producir retracción del mediastino y del hemitórax contralateral hacia el lado de la lesión. También hay que plantear un diagnóstico diferencial con el derrame pleural masivo o el derrame pleural severo. La radiopacidad en el derrame y en la atelectasia son las mismas, pero los signos radiológicos indirectos nos han de plantear el diagnóstico diferencial. En el derrame también el líquido ha de empujar el mediastino y los órganos mediastinales hacia el lado sano del tórax. En cambio, en la atelectasia se produce una retracción del mediastino, órganos mediastinales y del hemitórax sano hacia el lado donde está la atelectasia. Entonces, esos diagnósticos siempre deben tomarse en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial, y para que nosotros tengamos mayores criterios de diagnóstico, siempre tomar en cuenta los signos radiológicos indirectos. Esperamos, como siempre, que esta explicación de la clase práctica de hoy día les sea muy útil en la vida práctica diaria. Les invitamos a seguir todas las publicaciones que vamos a pasar por el canal de YouTube. No olviden suscribirse y, por favor, cualquier duda o comentario para mejorar nuestras presentaciones pueden hacerlo en la parte de sugerencias o de preguntas, que nosotros con mucho gusto les vamos a responder. Soy el doctor Nicolás Guarín, médico imagenólogo, docente universitario. Les deseo siempre muy buena suerte y será hasta una próxima clase práctica. Gracias.